Estamos de vuelta a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los miércoles, listos para arrancar con la segunda conversación de esta noche, que se trata de lo que ocurre en Huehuetenango, y lo planteo en esos términos amplios. Vamos a hablar de las denuncias de censura y persecución en contra de una radio comunitaria, la radio Snuk Holom Konob, en Santa Eulalia, Huehuetenango, y vamos a hablar también sobre las capturas recientes que se han producido de Rigoberto Juárez y del señor Baltasar Domingo. He mencionado los nombres correctamente, ¿verdad? Perdón, Domingo Baltasar. Estas dos personas, sobre todo el señor Rigoberto Juárez, encabeza la entidad que se ha dado en llamar Gobierno Plurinacional en Huehuetenango. Vamos a darle la bienvenida a Nelton Rivera, quien es periodista comunitario, a Andrea Ishu, quien es periodista también, es columnista del diario El Periódico y también es abogada. Y le damos la bienvenida a Luis Velázquez, quien es asesor de hidroeléctricas y conoce el tema de conflictividad social en el área de Huehuetenango. A los tres, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Gustavo, inicia esta conversación. Nelton, desde, hace tal vez 3 semanas fue que denunciamos nosotros el cierre de la radio por parte del alcalde. Es decir, a partir de ese momento, ¿qué fue lo que sucedió y cómo culminó el intento de apertura? Bien, fue precisamente durante la madrugada del 20 de enero que hay un grupo afín al alcalde, simpatizantes seguramente del partido. ¿De qué partido es el alcalde? Ahora se cambió a líder. ¿Era del Patriota y se pasó a líder? Entró como candidato de la UNE y ahora busca la reelección a través de líder. Lo que sucede es que el alcalde se ve involucrado en un incidente armado. Resultan varios comunitarios heridos que vienen regresando del CAJ, del Centro de Atención Judicial. Y bueno, hay muchos testigos que responsabilizan al alcalde. El papá de uno de los jóvenes que fallece precisamente unos días atrás, más o menos como 3 días aproximadamente, lo responsabiliza a él de estar involucrado, o por lo menos de que él es uno del posible autor del hecho. Obviamente la radio abre su señal a las 5 de la mañana, ese día porque es en la madrugada, tipo 4 de la mañana, llaman a los comunicadores para que asistan a abrir la radio y empiecen a informar de lo que está sucediendo. Desde esa fecha para acá, el equipo de la radio, que son más o menos 12 o 15 comunicadores comunitarios, se ven bajo coacción de su trabajo, no han podido ingresar a la radio, no han podido ejercer su derecho de comunicar y iniciaron todo un proceso a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas y en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, el MP. Para que les garantice su derecho de transmitir y de informar. Para buscar un mecanismo de acercamiento con el alcalde municipal para que abra la radio, porque es el alcalde quien cierra la radio. Andrea, ¿qué ocurre exactamente en Huehuetenango? ¿Expresión de qué es este cierre de la radio comunitaria? Es abuso de autoridad. Es una práctica reiterada en la historia de Guatemala en que una persona cuando tiene acceso a un espacio de poder específicamente público y no está de acuerdo con el funcionamiento de un medio, con la opinión de una persona o con la denuncia, simple y sencillamente toma la decisión de cerrarla. Entonces este tipo de prácticas no son únicamente un hecho que se dé en Santa Eulalia, lo hemos visto. Múltiples columnistas han sido agredidos por expresar opiniones y definitivamente en el contexto de Huehuetenango se profundiza y se agudiza en tanto y en cuanto a la ausencia del Estado es una repetición constante. En tanto y en cuanto la ausencia de mecanismos que funcionen realmente para garantizar el diálogo, para la resolución de conflictos, pues efectivamente cumplan con su papel. Ahora, Andrea, tú denunciaste que había habido un intento de apertura a donde habías asistido tú y otra serie de personajes en apoyo de la radio, y que en ese intento de reapertura de la radio hubo una agresión por parte de partidarios del alcalde. No. ¿No? Mi hermana Lucía Ischiu es quien asiste y nosotros haciendo monitoreo desde la ciudad capital, pues estábamos grabando los incidentes. Pero lo que ocurre es eso, efectivamente. Hay un reintento de la comunidad. Luego de que la radio se cierre el 20 de enero, se asiste a los mecanismos legales para poder acercarse al alcalde, el cual genera una serie de condicionamientos para que la radio se vuelva a abrir.
condicionamientos que no fueron aceptados, no solo por la junta directiva de la radio, sino por los oyentes y la población de las comunidades. ¿Qué clase de condicionamientos no son aceptables? Despedir a todo el personal, para la libertad de expresión el personal de la radio Jolonconop, cambiar a la junta directiva de la radio comunitaria. ¿Por qué se opone el alcalde? ¿Qué es lo que dice la radio que enerva de esa manera al alcalde? La radio es una expresión plural donde tiene acceso el centro de justicia, los médicos, el sistema educativo, las iglesias, la sociedad civil, incluso la misma municipalidad. Y efectivamente, porque una radio comunitaria expresa el malestar de la colectividad, sobre todo cuando tiene que ver con temas de imposición de proyectos extractivos o proyectos que en lugar de beneficiar a la comunidad generan plata para unos pocos sin generarles algún beneficio, pues en general ahí es donde existe ese tipo de roces, ¿no? En concreto las hidroeléctricas. En concreto las hidroeléctricas, sí. Ahora, en general, todos los temas ambientales. Pero Luis, en ese caso se denunció que se dijo que el alcalde era apoyado por un grupo de hidroeléctricas y que precisamente una crítica hacia la apertura de un nuevo proyecto ahí era lo que había generado originalmente la primera fase del conflicto. Es decir, ¿qué tienen que ver las hidroeléctricas con este conflicto? Bueno, en primer lugar, el derecho de la libertad de expresión es un derecho constitucional en el artículo 35. Bueno, pero digamos, ¿están ustedes o no de acuerdo con que opere la radio? Opere la radio. La radio está operando de una forma ilegal, porque no está cumpliendo con la ley de radiodifusión de Guatemala, no tiene todos los permisos. Recordemos que para que opere una radio comunitaria, como mínimo tiene que cumplir con 3 requisitos fundamentales: estar dentro de la ley del marco de radiodifusión nacional, tener la licencia de la municipalidad y la licencia de la gobernación departamental. Luis, yo ahí pregunto una cosa. Y eso no se está cumpliendo en este momento. ¿No son subterfugios para silenciar una posición que hace sentir incómoda al poder político y al poder económico en Huehuetenango, a quienes quieren instalar esas hidroeléctricas? También tengo la pregunta para la radio comunitaria, si en realidad lo que están haciendo es periodismo o lo que están haciendo es activismo en términos de expresar esa posición adversa a la explotación de estos recursos. Bueno, pero quisiera primero tu respuesta y luego le pido a los compañeros que me ofrezcan la suya. Realmente la información que se tiene es que es un activismo. Es más, hay muertes que lamentar, hay heridos que lamentar. Pero por eso entonces ustedes quieren que se calle, de maquinaria, que esa radio no opere. Que se ha quemado. No, es que nosotros no podemos decir si opera o no. Eso es la ley. Si nosotros queremos que el Estado funcione, que hayan todas las condiciones para el desarrollo de la población nacional, necesitamos un Estado de Derecho. Uno de las personas aquí decía que no llega a la institucionalidad, y eso es precisamente lo que ha estado pasando. Esta radio manda mensajes al margen de la ley, está instigando inclusive a la población, como por ejemplo, opónganse ustedes a la instalación de hidroeléctricas, los llama y a raíz de eso se queman las instalaciones de la hidroeléctrica 5M, donde hay pérdidas millonarias, donde hay gente que ha dejado de trabajar. Yo por supuesto que entiendo que quemar y atacar propiedad privada es al margen de la ley. Delito, absolutamente delictuoso, pero no es delictuoso instar a una persona a que exprese una opinión y que se oponga. Eso no es delictuoso. Eso es libertad de expresión. Hay un trecho entre instar a una persona y si está de acuerdo. Hay un trecho entre instar a una persona y otro hecho entre delinquir quemando. Pero cuando transgrede la ley, es ahí donde está el problema. Y además, recordemos... ¿Pero hay vínculo entre unos y otros? ¿Entre quienes transgreden la ley y quienes están exhortando a la población a que exprese una opinión? No hay un vínculo en ese sentido si esto fuera por personas ajenas. Lo que sucede es que es una política de la radio, que ahí sabemos que esta radio, uno de los fundadores es Rigoberto Juárez Paz, que en este momento, junto a otras personas, está en procesos en el Ministerio Público, que ellos tendrán que dar cuenta a la justicia por lo que eso está sucediendo ahí. Sin embargo, hay muertes. Sí, por supuesto que eso hay que escucharlo, pero bien, escuchamos ahora a Nelton. Matizar 2 cosas. Uno es que el tema de las radios comunitarias está amparado por normativa constitucional y por normativa internacional. ¿Y qué sucede en el país? Hay un proceso de entrega de frecuencias radiofónicas para radios comerciales, por ejemplo, que es inconstitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y que resulta inalcanzable para centros de la población. No pueden pagar lo que tienen que pagar ahí. Y al ser inconstitucional, estamos viendo que también las radios comerciales que están funcionando están incurriendo en ilegalidad. Eso por un punto. 2, la radio comunitaria... Pero también digamos que la comisión de delitos no
autoriza a otro a cometer los mismos, ¿no? Claro, no necesariamente. Lo que pasa es que, uno, estamos hablando de reconocimiento constitucional de derechos, y dos, todo el esfuerzo que legitima desde la misma comunidad el derecho a la libre emisión de pensamiento y la utilización de sus propios medios para hacerlo. Ahora, ¿qué sucede con la radio comunitaria Jolón Conope? Uno, tiene 15 años de funcionar como un medio comunitario, estrictamente comunitario al servicio de la comunidad, y une a la comunidad migrante en Estados Unidos, y es un lazo de unidad cultural, acerca a las comunidades, las mantiene informadas tanto en Estados Unidos como en buena parte del territorio Maya-Canjobal. Bueno, hasta el 20 de enero tenían ustedes el permiso de la municipalidad, o sea, uno de los requisitos estaba cumplido. Tienen un acuerdo de 10 años firmado. Ok, a partir sigue el acuerdo. del año pasado, sigue el acuerdo. Y lo otro es que es un medio digital. Ellos hacen periodismo comunitario, tienen un medio digital, constantemente están publicando en su página web. Ahorita está también censurada porque el servicio de internet está dentro de desde la misma instalación. Entonces ahí estamos viendo cómo se está tratando de retorcer la información para seguir criminalizando a la radio. Ahora, digamos, la Constitución y las normativas internacionales sí realmente penalizan el llamado a la instigación a la violencia y todo este tipo de actividades. Es decir, ¿lo hacen ustedes en la radio, en los discursos de la radio? No hay un solo discurso en la radio que llame o provoque o incite. Al contrario, lo que nosotros experimentamos precisamente el día 19 en Santa Eulalia fue cómo los simpatizantes, como trabajadores de la municipalidad, como en presencia del mismo alcalde, incitaron a la violencia, agredieron físicamente, y nosotros resultamos agredidos y amenazados precisamente ahí. Por supuesto, todo eso es condenable, pero no se puede negar, y también es condenable, que ha habido muertes de personas que apoyan la instalación, por ejemplo, de proyectos extractivos o hidroeléctricos, y que ha habido ataques directos en contra de infraestructura, la maquinaria de la firma Solel Bolé, que construye la franja transversal del norte en ese tramo en el área de Ixquic, pero también las instalaciones de una hidroeléctrica que se iba a construir ahí. De 3 hidroeléctricas de Santa Cruz Varías, de 5M y proyectos de desarrollo. Quisiera escuchar qué piensa Andrea de eso. Bueno, efectivamente el marco de análisis debe ser amplio. Es una consecuencia, la generación de violencia, de la falta de mecanismos de diálogo, de la falta de respeto a los pueblos, sobre todo a los pueblos indígenas en Guatemala, cuando se trata de imponer el desarrollo. Nunca se pregunta en la agenda de las comunidades efectivamente si se está de acuerdo o no. Municipalmente, constitucionalmente, hay acuerdos en favor también de derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169, donde se obliga al Estado a consultar a la población si está de acuerdo o no en los proyectos y en los programas de desarrollo. Entonces, vemos este constante atropello a la búsqueda de mecanismos de diálogo, y que llevan a veces hasta 10 años, en donde no se obtiene ninguna respuesta, en donde siempre vemos que el árbitro de la cancha está a favor de uno de los equipos. Entonces, este tipo de respuestas generan conflictividad. Y no justifico la violencia. Yo también, como abogada, como alguien que entiende de la ley, pues entendemos que la construcción del Estado de Derecho tiene que ver también con que el Estado se encargue de garantizar que el Estado procure, pero cuando el Estado está ausente, efectivamente la conflictividad emerge. Ahora, Luis, ¿qué acciones han tomado ustedes precisamente para digamos, proteger también ese derecho de defender las inversiones que se hacen en ese departamento, en ese municipio? Bueno, pero acciones legales. Bueno, primero, interponer las demandas ante el Ministerio Público de la quema de maquinaria, de la obstrucción de caminos, porque están coartando la libertad de libre locomoción de las personas que están heridas, por ejemplo. Los procesos que se han interrumpido, se han cancelado fuentes de empleo, se han cancelado inversiones, pero no es de un proyecto, son de 3 proyectos que están en el área. Recordemos la quema de la maquinaria que ha habido de Hidroeléctrica Santa Cruz, de Hidroeléctrica 5M, de proyectos de desarrollo energético, y hay viudas, hay niños huérfanos en este momento, hay gente que está en heridas, que no sabemos cómo va a continuar. Entonces ahí no hablamos de conflictividad social. Luis, esto es terrorismo, esto es ingobernabilidad. ¿Puede abrirse un diálogo? Sí, por supuesto, las empresas siempre han estado abiertas al diálogo, pero ¿cómo vas a poder llegar a un lugar si cuando vas te cierran la carretera, te echan a la gente encima y te echan 500 personas? Pero el Estado en términos generales ha estado llamando apoya a este tipo de situaciones. Ellos niegan que
hayan hecho todo llamados esto está hacia la grabado. violencia. Todo eso está grabado. En idioma canjobal. Está en idioma canjobal. La gente ha hecho las traducciones. Inclusive la gente lo está recibiendo en Estados Unidos, como se decía, lo están recibiendo en los Países Bajos para recibir más financiamiento. Señores, se nos termina el tiempo, pero yo tengo una pregunta que hacerle a Andrea porque se le están haciendo repetidamente vía Twitter. La pregunta es, usted dice querer desarrollo para su departamento, pero no quiere inversión. Explíquese brevemente, por favor. Bueno, se opone a la inversión. Eso es lo que están diciendo. La inversión responsable es posible. Hemos visto que cuando hay empresas que respetan los acuerdos, que llegan con la intención de dialogar efectivamente, hay acciones exitosas, hay incluso hidroeléctricas muy exitosas que han venido también de inversión de otros países, que han respetado los procedimientos comunitarios, que han entablado diálogos comunitarios, que han generado simbiosis incluso con la misma comunidad para desarrollar los proyectos. Entonces, ¿se trata de desarrollo para quién? Cuando se trata de la colocación de una hidroeléctrica que va a generar un servicio para la comunidad, aparte de empleo, está muy bien, pero no cuando se impone un proyecto que va a generar electricidad para importar a otro lado, a costa de generar conflictividad, de infiltrar al Estado, de comprar al Estado y de luego generar división en la misma comunidad para que la gente se mate entre ella misma. Luis me pide 10 segundos, la palabra, 10 segundos nada más. Sí. Juan Luis, tú decías que si hay condiciones para dialogar. ¿Sí? Llegó el presidente de Santa Cruz Varías, llegó Monseñor Ramazzini y no les permitieron dialogar. Les echan a cientos de personas ahí y que ni siquiera la seguridad del presidente pudo manejar ese diálogo. Entonces, ¿en dónde las personas toman esa iniciativa? Las echan, definitivamente, porque hay gente que está manipulando esa situación. Las personas son conducidas, no tienen iniciativa propia. Por supuesto que hay personas que tienen iniciativa propia, pero hay líderes que están motivando esta conflictividad social y por eso sería importante que ustedes como medios de comunicación visiten las comunidades y acompañen estos procesos para que se puedan dar cuenta de esa situación donde yo he estado en medio de 5,000 personas y uno no sabe si va a salir vivo o no ese día. Señores, y lo puedo contar muchas veces. Gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45 y desarrollar una discusión intensa, por supuesto, cargada de pasión, pero también de razones. Vamos en ese momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Escuchamos qué piensan los televidentes de esta plática. Muy rápido, Juan Luis, nos vamos a las redes. Prensa Comunitaria nos dice la situación en las comunidades donde hay intereses empresariales requiere más rigurosidad de investigación. Pablo nos dice nadie debe operar al margen de la ley. La libertad de expresión es un derecho constitucional. Mario nos dice los mismos que no quieren las hidroeléctricas, piden energía barata, son unos provocadores de conflicto, se oponen a todo porque sí. Y Fernando nos dice, si la radio opera ilegalmente, no puede exigir el cumplimiento de la ley. Son los comentarios que se tienen a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, tenemos noticias y deportes y luego al regresar estaremos ya en el debate junto a Philip Chicola y Cristian Castillo.